Tenía 32 años aquel año. Mi vida, desde que firmé los papeles del divorcio 3 años atrás, no había sido más que un círculo interminable de trabajo, facturas y tristeza silenciosa. Carlos Martínez era mi ex marido. Me dejó por una compañera más joven de su oficina vivaracha, guapa y con una facilidad para caer bien que yo jamás habría podido igualar. El día de la vista en el juzgado, me prometí a mí misma que cortaría todo vínculo con aquella familia para siempre. Borré su número, lo bloqueé en todas las redes sociales, cambié de piso y me hundí en el trabajo como quien se hunde en el mar para no pensar en el dolor de la traición. A principios de octubre, la empresa me asignó la auditoría de un proyecto social en el centro residencial Amanecer Dorado, una residencia de mayores situada en las afueras de la ciudad. Se anunciaba como una instalación bien organizada para personas mayores que vivían solas o cuyos hijos tenían demasiados compromisos. A eso de las 7 de la mañana, crucé con mi maletín de documentos las grandes puertas metálicas de la instalación. El aire allí dentro era quieto. Olía a desinfectante mezclado con el aroma de un caldo y de especias, y con ese olor particular y difícil de definir que tienen los lugares donde vive la vejez, un olor que flotaba en cada pasillo. Pasé toda la mañana trabajando con la administración y el contable principal, ordenando recibos y registros de pagos de la residencia. Todo fue bien hasta la hora del almuerzo. Recogí mis papeles, me levanté, estiré los hombros y caminé hacia la cafetería de la instalación para comer algo. El pasillo del pabellón C estaba tranquilo. La luz del mediodía se filtraba por los cristales empañados de las ventanas, iluminando pequeñas motas de polvo que flotaban en el aire inmóvil. Mientras cruzaba la sala de espera, escuché el chirrido de las ruedas de una silla de ruedas que golpeaba contra la pared. Había un hombre mayor que intentaba empujar su silla de ruedas con 2 manos delgadas y temblorosas en dirección al dispensador de agua. Sus manos temblaban mientras sostenían un vaso de plástico verde y de repente el vaso se le cayó al suelo, rodó y se detuvo justo delante de mis zapatos. Me agaché, lo recogí y me acerqué para devolvérselo. El anciano me miró. En ese instante fue como si todo mi cuerpo se congelara. Se me cayó el cuaderno al suelo. El hombre sentado en la silla de ruedas frente a mí no lo conocía yo, o más bien, no podía aceptar que fuera la persona que estaba viendo. El cabello que antes era negro y bien peinado era ahora blanco como la nieve y escaso. Las mejillas estaban hundidas, dejando al descubierto unos ojos cansados y penetrantes. La piel era arrugada y grisácea, envolviendo unos huesos finos. El pijama de paciente que vestía azul y blanco y holgado tenía algunas manchas amarillas y desprendía un leve olor desagradable. Pero esos ojos, ese pequeño hoyuelo en la barbilla eran inconfundibles. Era don Ernesto, mi ex-suegro. Él también me reconoció. Sus labios resecos se movieron levemente, y la mano que extendía para coger el vaso se retiró de golpe, escondiéndose bajo la ropa como avergonzado de que yo viera la suciedad. Bajó la cabeza y giró la silla de ruedas para alejarse. Corrí y me puse delante de la silla. Don Ernesto, dije con una voz ronca y tensa, ¿qué hacéis aquí? ¿Dónde está Carlos, que os ha dejado en este sitio? Don Ernesto no me miró a los ojos. Apretó las manos entre sí, la voz ronca y entrecortada, diciéndome que me había equivocado de persona. Luego empujó la silla a un lado y se alejó hacia el fondo del pasillo. Me quedé allí de pie, mirando la espalda encorvada y solitaria del hombre que en su día había sido el pilar más firme de aquella familia. Cuando me casé con Carlos, él viajaba con frecuencia por trabajo. La madre de Carlos había muerto pronto, y don Ernesto se ocupaba de la casa, él solo cocinaba, barría, mantenía todo en orden. Me trató como a una hija propia, y cuando Carlos me echó para traerse a su amante a vivir con él, don Ernesto cogió una escoba del patio y le dio a su hijo una paliza que le hizo sangrar, y después me abrazó y lloró a lágrima viva de la pena y de la rabia. Y ahora ese hombre bondadoso y firme estaba abandonado en una residencia fría, vestido con ropa sucia. No pude comer ni un bocado aquel mediodía. Aquella noche volví a mi pequeño piso de alquiler. La habitación estaba vacía, fría e inerte. Preparé leche caliente, me senté en el sofá abrazándome las rodillas y me quedé mirando la noche al otro lado de la ventana.
La imagen de don Ernesto me daba vueltas en la cabeza sin parar. Recordé el día en que cogí mi maleta y salí de su casa. Don Ernesto salió corriendo a la calle, me puso en la mano un fajo de billetes arrugados y atados con una goma. Me dijo que me los quedara para mí, que esa familia tenía una deuda conmigo. No había tenido la fortuna de conservarme como nuera. Aquellos 2000 euros, todos sus ahorros de la jubilación, me habían permitido instalarme en otro sitio y sobrevivir los meses más difíciles después del divorcio. Ahora, ¿comía bien en aquella residencia? ¿Cómo era posible que Carlos hubiera abandonado a su propio padre de esa manera? Cuando el reloj se acercaba a las 3 de la madrugada, cogí el teléfono y llamé a Elena. Elena Romero era mi amiga más cercana desde la universidad, la única persona que había visto cómo se desmoronaba mi vida cuando Carlos me traicionó. La voz soñolienta de Elena sonó al otro lado. Le conté lo que había visto. Elena se despertó de golpe. «No te metas en lo que no te incumbe», me dijo en voz alta. Me recordó todo lo que había hecho Carlos, toda la humillación que yo había sufrido cuando aquella familia me rechazó. Tiene un hijo y una hija, no eres tú quien tiene que compadecerse de él. Tú ya no eres de su familia. Cuídate primero a ti antes de cuidar a los demás. Escuché en silencio mientras Elena hablaba. Sabía que tenía razón desde un punto de vista lógico. Ya no tenía ningún vínculo con aquella familia. Carlos había rehecho su vida, yo tenía todo el derecho a darme la vuelta y actuar como si no hubiera visto nada. Pero la razón no puede ganarle siempre al corazón. Le dije a Elena que no me preocupaba la familia de Carlos. Solo me preocupaba la persona que había sido buena conmigo. Don Ernesto no me había hecho ningún mal. A la mañana siguiente, me desperté temprano, me vestí, subí a mi bicicleta y fui al mercado del barrio. La mañana era ruidosa y animada. Escogí un pollo de corral fresco, robusto y bien criado. La vendedora lo cortó en trozos con rapidez y destreza. Luego crucé al puesto de productos secos y compré dátiles rojos, semillas de loto y unos cuantos trozos de seta shiitake. En casa, lavé todos los ingredientes con cuidado. Escaldé el pollo en agua hirviendo para quitarle el olor, y lo puse después en una cazuela de barro para que se cocinara a fuego lento con las hierbas y especias. El aroma dulce de los dátiles y las semillas de loto se mezcló con el olor reconfortante del pollo en todo mi pequeño piso. Llené una fiambrera resistente con el resultado. En la base, arroz blanco esponjoso. En el centro, verduras cocidas. Y coronándolo todo, una sopa de pollo con dátiles rojos. Lo revisé todo por última vez. Cogí la fiambrera, encendí la bicicleta y me puse en camino hacia el centro residencial Amanecer Dorado. El cielo estaba despejado. Las nubes blancas se deslizaban lentamente, y mi corazón sentía una extraña calma. Sabía que me adentraba en un camino difícil, pero tenía la certeza de que no me arrepentiría de esa decisión. Pedí permiso a la administración de la residencia para acceder al interior. Las habitaciones de los mayores estaban repartidas en varios pabellones. Pregunté a la enfermera de guardia dónde estaba la habitación de don Ernesto. La enfermera señaló el jardín amplio que había detrás del pabellón B. Don Ernesto rara vez se queda en su habitación, me dijo. Suele salir al jardín y sentarse allí solo durante toda la mañana. Seguí el camino de baldosas rojas hasta la parte trasera del pabellón B. Había allí un viejo árbol de magnolia que daba sombra. Junto a él, don Ernesto estaba sentado en la silla de ruedas. Tenía la cabeza ladeada y los ojos cerrados, parecía dormido. La brisa otoñal soplaba suavemente, depositando hojas amarillas sobre sus hombros. Me acerqué despacio y me quedé mirándolo un buen rato. Mi presencia lo despertó. Parpadeó lentamente, con los ojos aún nublados de sueño. Sonreí con suavidad, me acerqué un poco más y dejé la fiambrera sobre el banco de piedra de al lado. Le tomé la mano fría y delgada y lo llamé con calma, don Ernesto. Los ojos de don Ernesto se humedecieron. No apartó la vista de mí. Levantó su mano temblorosa y me apartó el pelo de la cara, susurrando que había adelgazado pero que tenía buen aspecto todavía, y que eso era lo importante. Abrí la fiambrera. El aroma de la sopa de pollo se escapó enseguida. Fui sirviéndole cucharada a cucharada.
soplando cada una antes de dársela para que se enfriara. Don Ernesto comió sin parar, seguramente hacía mucho tiempo que no probaba una comida casera de verdad. Se acabó el arroz y la sopa entera. Le limpié la boca con una servilleta y me senté en la piedra. Don Ernesto, le pregunté, ¿por qué estáis aquí? ¿Qué ha pasado? Los ojos de don Ernesto se entristecieron. Exhaló despacio, y entonces empezó a hablar con una voz baja y melancólica, interrumpida a veces por la tos. Desde que yo me marché, Carlos llevó a Sonia a casa. Sonia, la nueva esposa, era hija de una familia acomodada, acostumbrada a la vida moderna y a la pulcritud. Don Ernesto, habituado a la vida sencilla de un barrio obrero, siempre se había sentido un extraño en la ciudad. Sonia no ocultaba su desprecio, se quejaba de que don Ernesto era descuidado, de que tosía constantemente y de que podía contagiar algo a su bebé recién nacido. Las comidas en familia estaban siempre cargadas de comentarios hirientes por parte de Sonia. Y Carlos, el hijo, por el que él había entregado toda su vida, eligió ponerse del lado de su mujer. Carlos alegó que el trabajo lo tenía muy ocupado y que no tenía tiempo para cuidar a un anciano enfermizo. Al final, Carlos pagó un mes en el centro residencial Amanecer Dorado, llamó a un taxi y llevó a su padre allí en persona. Le dijo que estarían bien atendidos, que habría servicio médico adecuado y que irían a visitarle todos los sábados. Pero esa promesa nunca se cumplió. El primer mes, Carlos fue 2 veces. En los siguientes, siempre tenía alguna excusa, un viaje de trabajo, y se limitaba a pagar la mensualidad de la residencia sin aparecer nunca. Sonia no pisó la residencia ni una sola vez. Ahora don Ernesto llevaba 1 año y medio allí. Toda su atención dependía de las enfermeras. La comida era sosa y sin gracia. Le pregunté por Lucía, la hermana de Carlos. Don Ernesto negó con la cabeza, triste. Lucía se había casado y vivía lejos en Extremadura con 2 hijos pequeños y una vida apretada. Lucía se enteró de lo de la residencia y llamó llorando para reprocharle su comportamiento a Carlos en voz alta, pero no podía hacer nada. Las dificultades de la vida la tenían atada lejos. Después de escuchar la historia de don Ernesto, sentí que algo ardía dentro de mí. Un padre que había entregado su vida entera a su hijo y ese hijo lo había abandonado en el peor momento. Le apreté la mano. A partir de ahora, vendré a visitaros regularmente, don Ernesto. Ya no estaréis solo. Desde aquel día, reorganicé mi agenda. Cada miércoles por la tarde y cada sábado por la mañana iba al mercado, cocinaba comida suave y nutritiva y se la llevaba a don Ernesto a la residencia. Por mucho que se acumulara el trabajo de auditoría a final de año, siempre me esforzaba en terminar antes para poder estar con él. No era solo comida lo que llevaba. También llevaba jabón y ropa limpia para lavarle la suya. Le compré varias mudas nuevas suaves y transpirables. Le corté las uñas, le arreglé el pelo y le cambié la ropa de cama. Bajo mis cuidados, la salud de don Ernesto fue mejorando poco a poco. Se fue animando. Empezó a reír y a conversar con los otros residentes. Las enfermeras de la residencia, que me veían llegar con tanta regularidad, creían que era su hija. Don Ernesto nunca las corregía, solo sonreía en silencio, con unos ojos llenos de orgullo y de una pena que no sabía cómo expresar. Un sábado por la mañana de principios de noviembre, el aire era frío. Había preparado un caldo de ave con semillas de loto y se lo había llevado. Mientras lo miraba comer con placer bajo la luz clara de la mañana, sentí una paz extraña y reconfortante. Cogí el teléfono y le hice una foto, su mano anciana sosteniendo la cuchara del caldo, y a su lado esa sonrisa desdentada. La publiqué en mis redes sociales con un pie de foto simple. Una mañana tranquila. No mencioné el nombre de don Ernesto ni el lugar. Solo quería guardar ese momento cálido para mí. Pero había olvidado algo, aunque tenía bloqueado a Carlos en las redes sociales. Había muchos conocidos comunes entre nosotros. 3 horas después de publicar la foto, me sonó el teléfono. Un número desconocido. Lo cogí. Al otro lado, la voz fría y cargada de rencor de Carlos. Sin saludar. Directamente al ataque. Me preguntó por qué aparecía siempre en la residencia de su padre, cuál era mi intención al publicar esa foto en redes sociales. Me acusó de ponerme en el papel de buena persona
para quedar bien ante mis conocidos a costa de su falta de atención filial. Carlos gritó al teléfono, advirtiéndome que no perturbara la tranquilidad de su familia, que no usara la conexión del pasado para chantajearlo o presionarlo. Estaba de pie en el pasillo de la residencia, recibiendo cada palabra amarga del hombre al que en otro tiempo llamé marido. No sentí dolor, solo un desprecio frío que me iba creciendo en el pecho. Lo dejé terminar antes de responder. Visito a don Ernesto porque le tengo cariño, porque le estoy agradecida al hombre que me trató como a una hija. ¿Sabes? Le pregunté a Carlos. Lo que come tu padre, lo que viste, cómo vive desde hace más de un año. Si no eres capaz de cuidar a tu propio padre, déjame hacerlo a mí. No midas el corazón ajeno con tu propia estrechez de miras. Colgué y bloqueé el número. Volví a la habitación y encontré a don Ernesto mirándome con preocupación. Sonreí con naturalidad y le dije que había sido una llamada de trabajo complicada, pero en mi interior sabía que esa vida tranquila que habíamos construido estaba a punto de enfrentarse a las tormentas que venían de esa antigua familia. Pocos días después de la llamada de Carlos, recibí otra. Esta vez era Lucía, la hermana de Carlos. Su voz era vacilante y llena de angustia. Me dijo que Carlos la había llamado para reprocharle y echarle la culpa de haber avivado el conflicto. Lucía lloró al teléfono, pidiéndome disculpas repetidamente en nombre de su hermano. Sabía que yo cuidaba de su padre y se lo agradecía enormemente, pero también temía que volviera a hacerme daño su familia. Me pidió que lo dejara. Le dije claramente a Lucía que no se preocupara y que cuidara de su propia familia. A don Ernesto ya me ocupaba yo. El miércoles de esa semana llevé pan tierno y leche caliente. Pero aquel día era diferente. Don Ernesto parecía triste. Estaba sentado en la cama, mirando al vacío por la ventana. Cuando me vio entrar, forzó una sonrisa. Le sequé la cara con una tela caliente y le pregunté si se encontraba mal. Don Ernesto negó con la cabeza. Me tomó la mano con fuerza. Las suyas temblaban. Tenía los ojos enrojecidos. Me pidió que me sentara a su lado en la cama y empezó a hablar despacio. Sabía lo de la llamada de Carlos. Esta familia ya te ha causado demasiado daño, dijo, con una voz apagada por la vergüenza. No quiero volver a destruir tu paz por culpa de un viejo inútil como yo. Me pidió que no volviera a la residencia. Dijo que podía cuidarse solo, que las enfermeras eran buenas, que no tenía derecho a aceptar mis cuidados. Al escuchar esas palabras cargadas de dignidad, pero también de renuncia, sentí como si me clavaran algo en el pecho. Negué con la cabeza, firme. Le tomé las dos manos y le hablé con claridad. Don Ernesto, no he venido por obligación como nuera. He venido porque os considero familia. Carlos es Carlos, vosotros sois vosotros. Él no tiene ningún derecho a prohibirme que os visite. Si me echáis de aquí, ya no tendré a nadie a quien llamar don Ernesto en este mundo. Don Ernesto rompió a llorar. Las lágrimas le rodaron por las mejillas arrugadas. Temblaba mientras sacaba del bolsillo de la camisa un pequeño objeto envuelto cuidadosamente en un pañuelo viejo. Abrió la tela y dentro había una llave de latón descolorida, atada con un hilo rojo. Don Ernesto puso la llave en mi mano. Esta, dijo despacio, es la llave de un viejo piso en las afueras de la ciudad. Esa propiedad es lo único que me queda y que no está a nombre de Carlos. Desde que murió mi esposa, lo tenía alquilado a bajo precio. Hace poco se fue el inquilino, ahora está vacío. Don Ernesto sabía que yo seguía viviendo de alquiler. Me propuso que cogiera la llave y me mudara allí para reducir mis gastos cada mes. La vivienda era antigua, en la planta baja de un edificio, pero resguardaba bien de la lluvia y del sol. Y era sólida. Miré la llave en mi mano. Un padre abandonado por sus hijos, viviendo con penurias en una residencia, y aún así preocupándose por dónde vivía la que ya hacía tiempo había dejado de ser de su familia. Quise rechazarlo, pero vi sus ojos dubitativos, la esperanza en su cara. No fui capaz de negarme. Asentí y apreté la llave, prometiendo pensármelo. Pero en mi interior ya lo sabía, no me mudaría allí para mí.
Esa llave la usaría para algo más importante. Al final de esa semana, fui a visitar a mi madre. Mi madre vivía sola en su casa, en las afueras de la ciudad, desde que murió mi padre. Estábamos solas a la hora de cenar. Le puse los trozos más grandes del guiso de bacalao en su plato y le fui contando todo con calma. Mi madre dejó los cubiertos y estuvo pensando en silencio durante un buen rato. «Hija», dijo por fin, «no te voy a prohibir que hagas el bien, pero recuerda siempre que tienes que protegerte. Ya sabes lo que te costó la familia de Carlos. Ayudar al anciano es una buena acción, pero no dejes que vuelvan a hacerte daño». Asentí. Al día siguiente, cogí la llave atada con el hilo rojo y fui a buscar la dirección del piso. El bloque de pisos estaba al fondo de un callejón estrecho, con paredes cubiertas de musgo y pasillos angostos. El piso de don Ernesto estaba en la planta baja, en la hilera más interior del edificio. Giré con esfuerzo la llave de latón oxidado. La vieja puerta de madera crujió con fuerza y se abrió. Me golpeó el olor a humedad. Unos 50 metros cuadrados. Casi sin muebles, una cama metálica vieja y un armario de madera con arañazos y cortes. La pintura de las paredes se caía a trozos. Las esquinas estaban plagadas de telarañas. La instalación eléctrica y la fontanería estaban en muy mal estado. El grifo de la cocina goteaba lentamente en un cubo viejo en el suelo. Lo único hermoso del piso era una pequeña terraza delantera con barandilla de hierro que recibía toda la luz de la mañana. Me quedé en la terraza e imaginé a don Ernesto sentado allí, tomando una infusión, calentándose al sol en lugar del olor a desinfectante de la residencia. Esa misma tarde, me puse en contacto con un equipo de reformas que conocía del trabajo. Les expliqué con detalle lo que necesitaba. Quería quitar la pintura vieja, dar una imprimación y pintar todo de colores claros y frescos. Todo el cableado eléctrico debía ocultarse dentro de las paredes por seguridad. Las tuberías de agua, el inodoro y la ducha debían sustituirse por completo. Pero lo más importante que le encargué al contratista fue que instalara pasamanos de acero inoxidable en todo el pasillo, en el baño y en la terraza, para que una persona mayor en silla de ruedas o con bastón pudiera moverse sin miedo a caer. El suelo del baño debía cubrirse con el antideslizante más resistente del mercado. Tras las mediciones y los cálculos, el contratista me dio un presupuesto de 3.500 euros. Para una empleada que ahorraba con esfuerzo, era una cantidad considerable. Aunque había ahorrado más de 15.000 euros en 3 años, gastar casi una cuarta parte de eso era una decisión que requería meditación. Pero no tuve ninguna duda, firmé el contrato y transferí 1.500 euros de depósito ese mismo día. El contratista prometió que estaría todo listo en 3 semanas. Cada día, al salir del trabajo, en lugar de ir directamente a casa, pasaba por el piso para supervisar a los obreros. La ropa me quedaba llena de polvo. El pelo me olía siempre a pintura nueva. Escogí yo misma cada lámpara, cada grifo, las cortinas de color crema que tamizarían el sol del mediodía. Quería que esa vivienda fuera un hogar verdaderamente seguro y confortable para don Ernesto. Lo hice todo en silencio, no se lo dije a Elena, no se lo dije a mi madre, y sobre todo mantuve a don Ernesto completamente al margen. Quería darle una sorpresa completa después de todos esos meses de abandono y desprecio. La reforma estaba en su fase final cuando empezaron a llegar los problemas. Un miércoles por la tarde, me fui antes del trabajo. Cogí una cesta con naranjas maduras y fui a la residencia a visitar a don Ernesto. Cuando llegué a la puerta de su habitación, escuché una discusión acalorada en el interior. Empujé la puerta. Dentro no estaba solo don Ernesto, también estaban Carlos y Sonia. Carlos iba bien vestido, con el ceño fruncido. Sonia, la nueva esposa, llevaba un traje elegante, colgaba del brazo un bolso de marca y estaba plantada en medio de la pequeña habitación. Se tapaba la nariz con un pañuelo perfumado, el gesto cargado de desprecio. Los dos desentendían por completo con ese mundo de enfermedad y vejez que reinaba en la residencia. Cuando me vio entrar, Carlos explotó de rabia. Sonia hizo eco a su marido. Ella gritó, preguntando qué hacía yo allí, que ya éramos divorciados, pero que yo seguía apareciendo en la familia de su marido. «Yo soy la nuera de verdad aquí», dijo Sonia con arrogancia.
Lárgate y no te hagas la interesante robando cariño ajeno. Dejé la cesta de naranjas en la mesa, tomé con calma una silla junto a la cama de don Ernesto. Ignoré completamente a Sonia, dirigí la mirada directamente a Carlos. Para que lo sepa sin ninguna duda, le dije con firmeza: estoy aquí porque respeto a don Ernesto, no por sus ahorros ni por ninguna propiedad arruinada. Tenéis dinero para ropa cara y coches de lujo, pero vuestro propio padre aquí dentro no tiene ni un jersey de abrigo para el invierno. ¿De qué sirve robarle a quien no tiene nada? Mis palabras prendieron una mecha. Carlos arremetió, levantó la mano para abofetearme, pero antes de que la bajara, un golpe seco y potente resonó en la habitación. Don Ernesto había cogido el vaso de plástico de la mesilla y lo había estrellado contra el suelo con todas sus fuerzas. Con toda la energía que le quedaba en el cuerpo, golpeó la cama con la palma, el rostro encendido, las venas del cuello marcadas. Don Ernesto rugió a la pareja y les señaló la puerta. Apuntó directamente a la cara de Carlos, desnudando su egoísmo y su falta de respeto filial. Reveló que la pareja había venido únicamente porque alguien los había llamado para pedir el pago del mes siguiente. Le dijo a Sonia que ella nunca le había cocinado una sola comida digna, que nunca le había lavado una sola prenda. ¿Con qué derecho venía ahora a hacerse la señora de la situación? Mis bienes, dijo con una voz cristalina y firme, son míos, y se los daré a quien me plazca. Marchaos ahora mismo. Carlos se quedó paralizado. Los brazos le cayeron a los lados, el color se le fue del rostro, sin palabras. Sonia tiró de la manga de Carlos, murmurando en voz alta sobre un viejo decrépito, y arrastró a su marido hacia la puerta. El sonido de los tacones por el pasillo se fue alejando poco a poco. En la habitación quedamos don Ernesto y yo. Se llevó la mano al pecho, tosiendo con fuerza, respirando con dificultad. Le vertí agua caliente y le froté la espalda con suavidad. Cuando pasó el arrebato, lo que quedó en el anciano rostro fue una tristeza profunda. Me tomó la mano, con una voz llena de vergüenza, pidiéndome disculpas por haber tenido que escuchar aquellas palabras. Sonreí y negué con la cabeza. No hagas caso de las palabras basura, don Ernesto. Sabía que la herida que abre el propio hijo es mucho más honda que cualquier insulto que venga de fuera. 2 semanas después de aquel terrible encuentro, la reforma del piso estaba terminada. Contraté una limpieza profesional. Compré un colchón de muelles nuevo y una pequeña televisión de pantalla plana para el salón. La que antes era una vivienda en ruinas, era ahora un lugar completamente diferente, luminoso, cálido y del todo seguro para una persona mayor. Fotografié cada rincón de la casa, el salón, la cocina, el baño con los pasamanos de acero inoxidable y la terraza inundada de luz. El sábado por la tarde llevé esas fotos a la residencia para enseñárselas a don Ernesto. Cuando las abrió, sus ojos se iluminaron. Deslizó el dedo por la pantalla del teléfono, exclamando sin parar de sorpresa: ¡qué bonito! ¡Qué limpio! Los pasamanos de acero. Se puede caminar sin miedo. Sonreí y le tomé la mano. El piso está listo, don Ernesto. Cuando llegue el momento adecuado, pediré a la residencia que os dejen salir. Os cocinaré todos los días. Al oír aquello, 2 líneas de lágrimas le rodaron por el rostro. Tenía demasiados sentimientos para poder hablar. De repente sacó la mano de debajo de la almohada y sacó una libreta bancaria azul envuelta en plástico. Me la empujó hacia las manos. Son mis ahorros, 35.000 euros. Son para cubrir los gastos de la reforma. Cógelos y descuéntate lo que has gastado. El resto, guárdatelo para tu futuro. Soy viejo, no voy a necesitar grandes sumas de dinero. Con firmeza le empujé la libreta de vuelta a sus manos. Don Ernesto, los gastos de la reforma los he pagado yo de mi propio bolsillo, es mi manera de devolver el amor que me disteis cuando me acogisteis. Vuestra libreta guardadla bien para vuestras propias necesidades cuando estéis enfermo. Empezamos a forcejear con la libreta, cuando de repente se abrió la puerta de la habitación. Entraron el médico y una enfermera, con expresiones muy serias. El médico me pidió que levantara la pierna derecha de don Ernesto de la cama. Me quedé boquiabierta al ver el pie, el izquierdo estaba hinchado casi el doble, la piel tensa y teñida de un lila oscuro.
Don Ernesto emitió un quejido cuando el médico lo tocó con suavidad. El médico me llevó al pasillo y me dio la noticia con calma pero sin rodeos. La trombosis venosa profunda en la pierna del anciano había empeorado rápidamente. El coágulo estaba bloqueando por completo el flujo sanguíneo. Si no se intervenía de inmediato, esa parte de la pierna podía necrosarse y habría muchas posibilidades de que hubiera que amputarla o el coágulo podía desplazarse hasta los pulmones y causar la muerte en cualquier momento. La residencia no contaba con los medios médicos necesarios para este caso. Tenía que tramitar de urgencia el traslado de don Ernesto al Hospital Central. El médico añadió que el tratamiento más eficaz era una operación para extraer el coágulo e implantar un filtro, pero el coste de esa operación compleja, incluyendo el material médico y el tiempo en la UCI de recuperación, podía alcanzar los 25.000 euros. Esa cifra me cayó encima como un rayo. Me quedé paralizada en el pasillo. La libreta de don Ernesto con sus 35.000 euros estaba allí mismo, bajo la almohada, pero sabía perfectamente que si tocaba ese dinero, Carlos y Sonia lo usarían para denunciarme por fraude y apropiación indebida. No me asustaba el proceso judicial, pero me aterraba que don Ernesto sufriera aún más por culpa de su propio hijo. Llamé enseguida a la ambulancia y, junto con las enfermeras, trasladé a don Ernesto al Hospital Central. Sentada en la ambulancia mientras sonaba la sirena, mirando el rostro pálido y dolorido del anciano, me prometí a mí misma que encontraría la manera. Tras el papeleo de admisión y el pago de 500 euros a cuenta, llevaron a don Ernesto a una sala de vigilancia especial. Me senté en un banco duro a las puertas del hospital. Abrí la aplicación del banco en el teléfono. En mi cuenta de ahorros me quedaban 12.500 euros. Era todo lo que había ahorrado en 3 años de esfuerzo y austeridad. Solo la mitad del coste de la operación. Usar la libreta de don Ernesto provocaría inevitablemente un problema legal con Carlos. Esperar a que Carlos diera su consentimiento era un lujo de tiempo que no existía. La pierna de don Ernesto se enfrentaba a una necrosis que se medía en horas. Me froté la frente y llamé a Elena. Elena llegó enseguida. Cuando escuchó mi petición de que me prestara dinero para la operación de mi exsuegro, se puso hecha una furia. Golpeó la mesa y protestó a voz en cuello. Me dijo que estaba loca, que ese dinero era mi sudor y mi sangre, que cuidar al anciano era responsabilidad de Carlos y de Lucía, no mía. Me prohibió gastar el dinero y me aconsejó que llamara a Carlos y que se lo dejara a él. Entendía que Elena lo decía por cuidarme, pero en ese momento yo solo podía pensar en los ojos doloridos de don Ernesto, en la imagen de él cogiendo una escoba y golpeando a su hijo para protegerme. Hay personas que tienen sentido aunque solo sea por un día, le dije a Elena. En el momento en que me necesita, no soy capaz de darle la espalda. Le pedí a Elena que cubriera mi trabajo unos días. Y luego me subí al coche y conduje hasta casa de mi madre. Cuando entré al jardín, mi madre estaba recogiendo verduras. Al ver mi cara agotada y pálida, tiró las verduras al suelo y corrió hacia mí. Apoyé la cabeza en su hombro y le conté toda la enfermedad de don Ernesto y la enorme falta de fondos. Mamá, necesito otros 12.500 euros más. Pensaba pignorar mi nómina en el banco, pero el proceso tarda una semana y no hay tiempo. Mi madre no me recriminó ni una sola palabra. Me acarició la espalda y me hizo sentar. Luego entró en su habitación. Cuando salió, llevaba una libreta roja en la mano. La puso sobre la mesa y me la empujó hacia mí. «Hija», dijo despacio pero con determinación, «estos son mis ahorros para la vejez, 17.000 euros. Te los doy. Sé cómo actúa esa familia de tu exmarido, pero también sé que cuando tú necesitabas ayuda, ese anciano te tendió la mano. Las personas deben ser agradecidas y actuar con conciencia. Si alguien te dio bondad una vez, devuélvesela 10 veces. Coge el dinero y paga la operación a tiempo. La vida de una persona es lo más importante. El dinero se va, pero se puede recuperar entre las dos, lo sacaremos adelante». Con la pesada libreta entre las manos, las lágrimas me corrieron por las 2 mejillas. Me arrodillé y abracé a mi madre con todas mis fuerzas, llorando como cuando era niña. Su generosidad y su amor sin límites me dieron una fuerza enorme. Esa misma tarde, saqué todo el dinero de mi cuenta
y de la de mi madre, y pagué 25.000 euros en el hospital. El médico jefe organizó de inmediato la operación para la mañana siguiente. La noche antes de la operación, pedí permiso a la enfermera para dormir en una cama plegable en el pasillo de la habitación y así poder estar pendiente. Don Ernesto dormía bajo los efectos del anticoagulante. A las 8 de la noche, la enfermera me advirtió que no dejara que el paciente se moviera solo porque podría marearse. Comí a prisa un trozo de pan y me tumbé en la cama plegable. Pero cerca de la medianoche, me desperté con un golpe sordo que venía del interior de la habitación. Corrí adentro. La visión que me encontré me heló el corazón. Don Ernesto estaba tumbado en el suelo frío del baño, empapado de agua. La cuña de plástico había caído a su lado. La cabeza le sangraba porque se había golpeado contra el inodoro. Tenía los ojos cerrados y el rostro pálido. Seguramente había intentado levantarse sin despertarme y se había caído. Grité pidiendo ayuda. En menos de un minuto, el equipo médico inundó la habitación. Trasladaron a don Ernesto a la UCI a toda prisa. El médico me informó la caída le había fracturado la pelvis. Combinado con el anticoagulante que estaba tomando, el riesgo de hemorragia interna era gravísimo. La vida del anciano pendía de un hilo. Me quedé de pie frente al cristal grueso de la UCI, temblando de los pies a la cabeza. Cogí el teléfono y llamé a Carlos. El número al que llama no está disponible en este momento. Había apagado el teléfono para dormir. Llamé a Lucía. Tardó mucho en coger. Le informé del peligro en que se encontraba su padre. 5 segundos de silencio. Luego Lucía rompió a llorar. Me dijo que el niño tenía mucha fiebre y que no paraba de llorar y que su marido seguía en el trabajo. No podía dejar al niño para subirse a un autobús nocturno hasta la ciudad. Cuídale tú de momento. Llegaré mañana por la mañana. Cuando colgué, bajé el teléfono. La tristeza y la rabia me inundaron a la vez. 2 hijos propios, uno apagó el teléfono, el otro ponía excusas desde lejos. Y la persona que estaba sola ante el cristal de la UCI era la nuera a quien esa familia había rechazado. Aquella noche hacía frío. El largo pasillo del hospital estaba en silencio y completamente helado. Me puse una chaqueta fina, me senté encorvada en la fila de sillas frías de acero inoxidable frente a la UCI. El olor a desinfectante era denso y pesado. La luz blanca del neón caía sobre el suelo frío. Junté las manos y dirigí los ojos al piloto rojo del servicio de urgencias, rezando en silencio para que ese anciano, al que me había encariñado, pudiera cruzar el umbral de la muerte. Sin Carlos. Sin Lucía. Solo yo enfrentándome a la noche más blanca de mi vida. El pitido monótono del monitor cardíaco que se colaba por la rendija de la puerta era el único sonido que conservaba mi esperanza intacta. Exactamente a las 2 de la madrugada, la puerta de la UCI se abrió de golpe. Salió un médico de unos 50 y tantos años que se quitó rápidamente la mascarilla y buscó con la mirada por el pasillo. Me acerqué a toda prisa, preguntándole repetidamente por el estado de don Ernesto. El médico señaló con gravedad. El paciente tiene la pelvis fracturada con una hemorragia interna seria. Al mismo tiempo, el coágulo de la pierna muestra señales de desplazarse hacia la vena principal. Necesitamos realizar una operación de emergencia en 2 localizaciones ahora mismo. Si esperamos una hora más, la probabilidad de muerte es casi segura. El médico me tendió un fajo de papeles para el consentimiento familiar. Me preguntó cuál era mi relación con el paciente. El bolígrafo en mi mano se detuvo de repente. Legalmente, yo era una extraña, una exnuera divorciada sin ningún derecho legal para firmar un documento que decidía la vida de una persona. Llamé a Carlos 5 veces más, los tonos sonaron en el vacío. Llamé a Lucía, me dijo que ya estaba en el autobús nocturno, pero que tardaría 6 horas en llegar a la ciudad. El tiempo no se medía en horas, sino en cada débil latido del anciano tumbado al otro lado. El médico miró el reloj y me apremió. Apreté los dientes, extendí la mano con firmeza hacia el bolígrafo, levanté la cabeza, miré directamente a los ojos del médico y le dije que era su hija. Firmé mi nombre en la sección de representante familiar y asumí toda la responsabilidad legal si algo salía mal. El médico asintió y cogió los papeles antes de volver adentro.
Solo habían pasado 10 minutos cuando la camilla que llevaba a don Ernesto fue empujada desde la UCI hacia el quirófano principal. La puerta se cerró de golpe y el piloto rojo de operación en curso se encendió. Las 4 horas de espera en el pasillo se me hicieron como un siglo entero. Estaba sentada con la cabeza entre las rodillas, y la mente me llevó al amargo día de 3 años atrás, cuando arrastré la maleta fuera de su casa bajo la lluvia. Carlos estaba en la puerta con ojos fríos, pero don Ernesto había corrido por el callejón detrás de mí, empapándose la ropa bajo la lluvia, para ponerme en la mano aquel fajo arrugado de billetes sujeto con una goma. Me dijo que comiera bien y que no me hiciera daño. La mirada cariñosa de ese momento era lo único que había calentado mi corazón destrozado. Cerca de las 6 de la mañana, sonó la larga alarma del quirófano. El piloto rojo se apagó. El cirujano principal salió con la frente empapada en sudor. Se quitó los guantes y los tiró a la papelera, luego asintió despacio hacia mí. La operación ha sido un éxito. El filtro para el coágulo está colocado correctamente y la pelvis está reparada. El paciente ha superado el peligro y será trasladado a la sala de recuperación de la UCI. Al escuchar la palabra éxito, las fuerzas me abandonaron las piernas. Me desplomé sobre el frío suelo, y entonces me estallé a llorar las lágrimas que había contenido toda la noche con el miedo. 3 días después de la operación, don Ernesto fue trasladado a una habitación normal del hospital. La recuperación de un anciano con 2 grandes heridas en el cuerpo era lenta y larga. Permanecía tumbado sin poder moverse en la cama. Toda su atención la comida, la higiene se hacía sobre el terreno. Pedí a la empresa que me dejaran teletrabajar. Llevé el portátil al hospital gestionando registros mientras estaba sentada a su lado en la cama. Cuidar a un enfermo grave no era tarea fácil. Cada mañana me levantaba temprano para limpiarle la cara y las manos con una tela caliente. A la hora de comer, le hacía un caldo suave con carne y verduras, dándoselo cucharada a cucharada con cuidado para que no se atragantara. Lo más difícil era la higiene personal. La herida en la pelvis le impedía mover el cuerpo. Tenía que usar una palangana plana, limpiarle personalmente los restos de orina y heces, y luego pasarle una tela suave empapada en agua caliente con sal para evitar las llagas. Los primeros días, don Ernesto estaba profundamente avergonzado, cerraba los ojos una y otra vez, aferrando la sábana con fuerza. Le hablaba suavemente, diciéndole que me viera como una enfermera que cuida a un paciente y que no había nada de qué avergonzarse. Mi constancia y dedicación impresionaron a las enfermeras del pabellón. La enfermera jefa, al repartir la medicación, alababa mi esfuerzo. En todos mis años de enfermería, decía, pocas veces he visto a una hija tan cariñosa y trabajadora. El paciente está limpio, y en su habitación no hay ningún olor a enfermedad. En esos momentos, yo sonreía amablemente y no decía nada. Don Ernesto, tumbado en la cama, tampoco la corregía, solo tenía los extremos de los ojos humedecidos, con un orgullo dentro que le costaba expresar. Al 10.º día, la salud de don Ernesto había mejorado notablemente. Ya podía conversar con claridad. Aquella tarde, mientras yo pelaba una manzana sentada a su lado, don Ernesto me habló con voz entrecortada. Me contó lo que había pasado esa mañana mientras yo había ido a la cafetería a comprar algo. Carlos había aparecido en el hospital para visitarle sin traer nada. Se había quedado al pie de la cama 5 minutos, sin preguntar si le dolía la herida, sino preguntando directamente por qué el piso estaba en obras y dónde estaba la llave de la vivienda. Cuando don Ernesto le dijo que no lo sabía, Carlos se marchó bruscamente porque tenía una llamada de negocios. Mientras lo contaba, la voz de don Ernesto temblaba de rabia y decepción. Toda mi vida la metí en ese hijo, y en el momento más oscuro, él solo vino a preguntar por el piso. Me apretó la mano, los ojos completamente firmes. Don Ernesto me dijo que ya había pensado mucho en ello. Ya no necesitaba a ese mal hijo. Todos sus bienes, la libreta y el viejo piso, se los encargaba a un abogado para hacer testamento y dejármelos todo a mí. Agité la mano inmediatamente para rechazarlo y le aconsejé que no se preocupara por eso, su salud era lo más importante ahora. Pero don Ernesto dejó a un lado mi objeción. Cerró los ojos, el rostro determinado, sin ceder ni un instante ante la traición del hijo que había parido.
Después de un mes de tratamiento intensivo, el médico declaró que don Ernesto estaba listo para abandonar el hospital. La pelvis iba sanando poco a poco. El coágulo en la pierna derecha había desaparecido y ya podía empezar a usar bastón para caminar con cuidado. El día que recibí el informe de alta, no llamé a Carlos. Organicé yo sola una ambulancia especial con camilla. El vehículo salió del hospital, pasó de largo el camino que llevaba al centro residencial Amanecer Dorado y fue directamente al viejo piso en las afueras. El equipo médico empujó la silla de ruedas y acomodó a don Ernesto con cuidado en la puerta del piso de planta baja. Cuando se abrió la puerta, don Ernesto se quedó boquiabierto. La ruinosa vivienda que guardaba en su recuerdo era ahora un lugar lleno de luz. El suelo estaba limpio. Las paredes tenían una pintura suave y una música suave salía de la televisión. Y sobre todo, los pasamanos de acero inoxidable que recorrían el pasillo hasta el baño le dejaron sin palabras. Sentado en la silla de ruedas, pasó las manos por el brillante tubo de acero. Me miró, los labios le temblaban y no encontraba palabras. Empujé la silla y lo llevé a la cálida terraza inundada de sol. A partir de ahora, le dije sonriendo, este es vuestro hogar, don Ernesto. Ya no tendréis que ir a ningún otro sitio. Asintió en silencio, con una sonrisa cariñosa que iluminó el anciano rostro. La nueva vida de los dos, padre e hija, había comenzado. Cada día, antes de ir al trabajo, me levantaba temprano, iba al mercado, cocinaba y dejaba la comida en la nevera. Cuando llegaba a casa después del trabajo, la calentaba, limpiaba la casa y ayudaba a don Ernesto a dar unas vueltas por el salón para la rehabilitación. La calma interior, las comidas sencillas y cálidas de familia devolvieron rápidamente la salud y el espíritu a don Ernesto. Un sábado por la noche, llovía levemente en la terraza. Después de cenar, yo pelaba una naranja en el salón cuando don Ernesto me llamó desde su habitación. Estaba sentado en la cama con una vieja caja de metal roja. Cuando me vio entrar, la abrió y sacó cuidadosamente una pequeña libreta rosa que me empujó hacia mí. Cogí la libreta y la miré. Era el certificado de propiedad y la escritura del piso en el que vivíamos. Pero lo que me sacudió más a fondo en la sección del nombre del propietario, el nombre de don Ernesto había sido sustituido por el mío completo, con el sello rojo del registro oficial. Levanté la vista, preguntando con asombro. Don Ernesto sonrió con calma. Mientras estabas fuera, llamé a un viejo amigo abogado y le traje todos los papeles para tramitar la donación. Toda la documentación legal está completa y en regla. Me tomó la mano, la voz profunda y cargada de emoción. Este es tu regalo, el pago a la nuera más querida que he tenido, a la persona que vino en lugar de los malos hijos a salvar mi vida. Don Ernesto añadió que cuando falleciera, no quería que yo gastara mucho en el entierro, que lo incineraran y esparcieran sus cenizas en el río, y que no se lo contara a Carlos ni a Sonia. Al escuchar esas palabras que salían del fondo del corazón de ese anciano, lo abracé fuerte y las lágrimas me brotaron sin poder contenerlas. Sosteniendo la libreta rosa con mi nombre escrito, el corazón se me llenó de sentimientos encontrados. Salí al pequeño jardincillo delante de la terraza, me apoyé en la vieja barandilla de hierro y dejé que las lágrimas me rodaran por las mejillas. La confianza y el amor de don Ernesto eran tan grandes que sentía el peso de todo ello. Yo lo había ayudado sin pensar en los bienes, y él usaba su bien más preciado para devolvérmelo. Estaba sumida en mis pensamientos cuando un golpe seco y potente me sobresaltó. Alguien estaba aporreando con el pie la puerta de madera de la entrada. Corrí adentro. La puerta apenas se había abierto cuando Carlos irrumpió cargado de rabia como un animal enloquecido. La ropa arrugada, los ojos inyectados en sangre. En la mano de Carlos, un documento grueso, copia de la escritura del piso. Alguien había filtrado la información. Al verme, me empujó y me apuntó con el dedo sin ningún miramiento. Carlos gritó, llamándome aprovechada, embustera, que había fingido ser buena persona para manipular a un anciano mientras estaba enfermo y le había arrancado la firma del papel.
Calculó que ese piso estaba en la zona del plan urbanístico de una nueva avenida que el valor actual en el mercado no bajaría de 150.000 euros. Me acusó de haber vuelto después del divorcio para robar a su familia. Al escuchar esos insultos de boca del hombre que me había traicionado, no lloré ni retrocedí. Me puse derecha y le miré directamente a sus ojos furiosos. Cuando tu padre se cayó y se fracturó la pelvis, con sangre en el suelo del baño, ¿dónde estabas tú? Cuando el médico te pedía firmar el consentimiento para la operación y necesitaban 25.000 euros, ¿por qué tenías el teléfono apagado? Se lo dije sin rodeos, esos 25.000 euros los pedí prestados a mi propia madre, los que ella tenía guardados con tanto esfuerzo para su vejez, para mantener con vida a tu padre. Di un paso adelante y cada palabra fue firme y clara. No necesito este piso de 150.000 euros. Hice todo lo que hice por mi conciencia como persona. Vosotros tenéis 150.000 euros en propiedades, pero vuestro propio padre llevaba ropa rota y comía sin sabor en una residencia. Así que ese piso, tal como está en vuestras manos, vale lo mismo que basura. Mis palabras le atravesaron como un cuchillo. Carlos vaciló por un instante, pero su codicia y su orgullo no le permitieron rendirse. Carlos apretó los dientes y extendió el brazo para arrebatarme la libreta de la mesa. En el instante en que su mano estaba a punto de tocar la libreta, un grito poderoso brotó desde la puerta de la habitación. Don Ernesto salió apoyado en el bastón de acero inoxidable, cada paso lleno de esfuerzo. El rostro estaba blanco de rabia, respirando con dificultad. Al ver a su padre, Carlos cambió de táctica. Corrió hacia él, haciéndose el hijo preocupado devorado por una embustera. Carlos me señaló con el dedo, acusándome en voz alta de estafadora que había engañado al anciano mientras estaba enfermo para quedarse con el piso. Le dijo a don Ernesto que se callara, que al día siguiente contactaría con un abogado para impugnar el título de donación y enviarme a la cárcel por explotación de personas mayores. Antes de que Carlos terminara, don Ernesto soltó parte del bastón. Con el brazo que le quedaba libre, reunió todas sus fuerzas y le pegó una bofetada en la cara a Carlos con toda su energía. El golpe seco resonó con claridad en el silencio de la habitación. Carlos trastabilló y retrocedió varios pasos, el rostro marcado con las 5 huellas rojas de la mano. Se llevó la mano a la mejilla, mirando a su padre con incredulidad. Don Ernesto respiraba agitadamente, plantado firme en el centro de la habitación. Señaló la puerta mientras soltaba la rabia que había contenido largo tiempo. Enumeró cada cosa terrible que Carlos había hecho: el abandono, el desprecio en el hospital, venir con el bastón del dinero en lugar de con la mano extendida. Le preguntó si recordaba quién había pasado la noche sin dormir para firmar el consentimiento de la operación. ¿Quién lo había limpiado sin quejarse? Cuando más me necesitabas, apagaste el teléfono para dormir con tu mujer. Cuando se necesitaba dinero para el médico, dijiste que estabas ocupado con los negocios. Ahora que mi vida está en orden, vienes a llevarte el piso y a echarme de mi propia puerta. Don Ernesto declaró con claridad: ese piso lo había transferido voluntariamente, con plena lucidez, con un abogado de testigo. Era preferible dejar los bienes a alguien que valoraba la relación que abandonárselos a un hijo de corazón malvado y sin amor. Don Ernesto echó a Carlos de la casa. Le prohibió volver a causar problemas, declarando que era como si ya no tuviera ningún hijo varón en este mundo. Carlos se quedó inmóvil, el rostro alternando entre el rojo y el blanco. Vio la determinación en los ojos de su padre y vio la libreta rosa bien colocada sobre la mesa. Supo que no podía hacer nada. Carlos se fue hecho una furia y pateó la silla de plástico antes de salir a toda velocidad. El sonido de sus pasos airados golpeando el suelo del pasillo se fue alejando poco a poco. Don Ernesto miró la espalda de su hijo, la mano que aferraba el bastón temblando. Cerró despacio los ojos, y 2 finas líneas de lágrimas de anciano resbalaron en silencio por sus mejillas. Tras la violenta discusión con el hijo, el espíritu de don Ernesto se hundió del todo. Esa noche, la cicatriz antigua empezó a enrojecer y a endurecerse. Le subió la fiebre. Le apliqué paños calientes y le di medicación para bajarla, pero la temperatura no cedió. Acercándose la madrugada, tuve que llevarlo al hospital de nuevo. El médico dictaminó había contraído una infección en la herida por la débil resistencia que tenía, agravada por el enorme trauma emocional. Tumbado en la cama,
Don Ernesto oscilaba de un estado a otro delirando con la fiebre. En su delirio, alargaba la mano en el aire una y otra vez, la boca llamando débilmente a Carlitos, Carlitos el nombre de cuando Carlos era niño. Susurraba a Carlitos que no corriera tanto, que se podía caer, que ya era hora de volver a casa y comer, que la mamá ya tenía la cena lista. Sentada a su lado en la cama, le secaba el sudor que le corría por la frente con una tela húmeda. El corazón me encogía. Un padre que con la mente despierta expulsaba a su hijo con firmeza, pero en la inocencia inconsciente, el vínculo de la sangre no podía cortarlo nada. La rabia que sentía hacia Carlos era la medida exacta de cuánto lo amaba y de cuánto había esperado de él. Después de una semana de antibióticos intensivos, don Ernesto se recuperó y lo dieron de alta. Parecía que la vida volvía a su ritmo tranquilo, pero un pequeño cambio empezó a aparecer. Un domingo por la mañana de esa semana, cuando abrí la puerta para ir al mercado, descubrí una caja de leche en polvo nutritiva de marca y una cesta de fruta fresca dejada ante la entrada. Sin nota, sin nombre del remitente, metí las cosas adentro y las puse sobre la mesa para don Ernesto. El anciano miró el logo familiar de la marca en la caja de leche, los ojos se le movieron levemente. Sabía que ese tipo de leche era la que en otro tiempo Carlos le compraba cuando pasaba por la ciudad. Don Ernesto guardó silencio un buen rato. Luego me pidió que guardara las cosas en la nevera. Desde ese día, cada 5 días aparecían ante la puerta obsequios sin nombre, a veces naranjas, a veces dulces de yema. Don Ernesto y yo entendíamos en silencio quién los dejaba, pero ninguno lo decía en voz alta. El último y importante arrepentimiento de Carlos se expresaba a través de esos regalos silenciosos. Pasó un mes. Un sábado por la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado estaba la voz de Sonia, la nueva esposa de Carlos. El tono ya no era el altanero y arrogante de la residencia, era cauteloso y respetuoso. Me pidió que nos viéramos a tomar un café frente al bloque de pisos para hablar de algo en privado. No me negué, me vestí y fui al lugar. Sonia estaba sentada en un rincón de la cafetería. Diferente a su habitual ostentación, llevaba ropa sencilla, el rostro cansado y ojeroso. Cuando me senté, me empujó un vaso de zumo de naranja exprimido. Empezó a quejarse desde que el suegro la había echado. La familia estaba sumida en el caos. Carlos no paraba de beber y volvía a casa borracho, enfadado y destrozando cosas. Ponía como excusa la presión financiera enorme, el negocio iba mal, las cuotas del coche, el cuidado del bebé y los gastos de la residencia los estaban asfixiando. Me acusó de haberme aprovechado de las dificultades de la familia para ganarme el afecto del anciano. Escuché todo, luego sonreí con calma. Dejé el vaso sobre la mesa y la miré directamente a los ojos. La mensualidad de la residencia no llega a los 500 euros al mes. Eso no puede asfixiar a una pareja que conduce un coche de lujo y lleva bolsos de diseño. El problema no es el dinero, es el corazón. Lo que don Ernesto necesitaba no era una residencia de lujo, sino un caldo caliente cocinado por la nuera. Una palabra de preocupación del hijo en los malos tiempos. El amor de la familia no se puede comprar delegando las responsabilidades en otros. Mis palabras afiladas le dieron en su punto débil. Sonia bajó la vista, retorciendo el dobladillo de la ropa. Las lágrimas le resbalaron por las mejillas. Admitió que había sido muy egoísta, que había buscado su propio bienestar y olvidado lo que significa ser una familia de verdad. Sonia señaló mi negativa a aceptar los 35.000 euros como algo que la había despertado, que le había demostrado que el dinero no es la única medida de una persona. Se levantó, prometiendo cambiar y priorizar enmendar los errores cometidos. Un sábado por la mañana, poco después de aquello, fui al mercado a comprar los ingredientes para cocinar cocido de pato, el plato favorito de don Ernesto. Cuando llegué a la puerta de la vivienda, noté que la puerta principal no estaba cerrada con llave, sino entornada. En la escalera exterior de la entrada, un par de zapatos de hombre grandes estaban colocados ordenadamente. Empujé la puerta y entré. La escena que tenía ante mí me clavó en el sitio. Carlos estaba de rodillas en medio del salón, frente a la silla de ruedas de don Ernesto. Había hundido la cabeza en el regazo de su padre, los anchos hombros sacudiéndose con fuerza, el llanto de un hombre adulto lleno de dolor
rompió el silencio de la habitación. Don Ernesto estaba sentado en silencio en la silla de ruedas, la mano anciana y temblorosa apoyada sobre el cabello ya canoso de su hijo. Carlos levantó el rostro empapado de lágrimas. Miró directamente a su padre, la voz quebrada de arrepentimiento. Admitió que había sido un mal hijo, que había abandonado a su propio padre por buscar riqueza y reconocimiento. Contó la conversación entre Sonia y yo, que Sonia había vuelto a casa llorando y lo había despertado, que ella le había dicho que era un hijo inútil con dinero que dejaba sufrir a su padre en la humillación. Carlos se postró en el suelo pidiendo perdón, suplicando a su padre una oportunidad para enmendar sus errores. Al escuchar las palabras cariñosas y sufridas del hijo, don Ernesto se estremeció de llanto, se inclinó y con las dos manos levantó a Carlos. El anciano le secó las lágrimas. Los padres crían a los hijos, pero el cielo da el carácter, aunque también es culpa mía que entonces cedí a Carlos en todo sin enseñarle bien, y por eso ha ocurrido esto. ¿Qué padre puede guardar rencor para siempre a su propia sangre? Aceptó las disculpas de Carlos. Cuando Carlos se levantó, se giró y me vio de pie en la puerta. Carlos se acercó, me hizo una reverencia profunda. Dio las gracias de corazón. Me dijo que yo le había enseñado una gran lección sobre el amor humano, que yo había cumplido el papel que debía haber cumplido un hijo como él en el peor momento. Sonreí con suavidad. Todo lo que pasó, ya pasó. La reunión de la familia es lo más importante. Ese mediodía, los tres comimos el cocido de pato juntos. Al principio con algo de incomodidad, pero el calor familiar volvió de verdad a esa pequeña casa. Unos días después del emotivo reencuentro, Carlos declaró que quería llevarse a don Ernesto a su propia casa durante un tiempo para cuidarlo mejor y enmendar sus errores. Don Ernesto dudó y me miró. Yo asentí y lo animé a ir al fin y al cabo. La sangre es la fuerza más poderosa. Necesitaba vivir con sus hijos y sus nietos para disfrutar de la vejez. Lo ayudé a guardar sus cosas y lo despedí al entrar en el coche elegante de Carlos. 3 semanas después, fui a visitar a don Ernesto a casa de Carlos. Todo había cambiado por completo. Sonia había propuesto voluntariamente cambiar el amplio dormitorio principal en planta baja con los menos escalones posibles para don Ernesto. Cocinaba comidas suaves y bajas en sal adecuadas para el anciano sin quejas ni desprecio como antes. Cada tarde al volver del trabajo, Carlos llegaba a casa, se cambiaba de ropa y preparaba personalmente agua caliente para dar un baño de pies a su padre. Luego sacaba el tablero de ajedrez para jugar con él. Al ver la sonrisa serena de don Ernesto, supe que Carlos y Sonia habían reconocido de verdad sus errores y habían cambiado, pero el destino no dejó que la paz durara mucho. Al segundo mes en casa de Carlos, el coágulo de don Ernesto reapareció de repente. El trombo en la pierna izquierda volvió, causando hinchazón y dolor intenso. Hubo que llevarlo rápidamente al hospital y someterlo a una segunda operación. Ahora la situación en el hospital era completamente opuesta a la de antes. Cuando llegó el aviso del coste de la operación, Carlos corrió a la caja y pagó todos los gastos hospitalarios sin dudarlo. Esa noche, Carlos y Sonia se turnaron para quedarse delante del quirófano. Sonia había traído un termo de agua caliente. Preparó paños limpios y ropa limpia. Cuando terminó la operación, fue el propio Carlos quien cargó a su padre de la camilla a la cama. Durante la semana siguiente, se turnaron para levantarse por la noche, lavar, cambiar de posición, dar el caldo, sin quejarse del cansancio. De pie al otro lado del cristal de la habitación, mirando a Carlos que ponía cuidadosamente una gota de caldo en la comisura de la boca de su padre, sonreí y me di la vuelta. La familia había vuelto a unirse de verdad y había superado el desafío de la muerte a través del amor genuino. La segunda operación fue un éxito. La salud de don Ernesto se estabilizó. Al salir del hospital, tomó una decisión que sorprendió a todos. Se negó a volver a la casa elegante de Carlos y pidió regresar al piso de planta baja para vivir conmigo. Dijo que aunque la casa de Carlos era cómoda, el corazón no se le calentaba del todo allí. Quería la terraza del piso, quería el ritmo de vida sencillo y las costumbres que teníamos juntos. Carlos y Sonia respetaron la decisión del padre.
Ellos mismos ayudaron a llevar las cosas de vuelta a la vieja casa. A partir de entonces, cada fin de semana, Carlos venía con su mujer y los pequeños a visitar al abuelo. El ruido de los niños jugando, las risas y las palabras de la familia creaban una imagen profundamente cálida de 3 generaciones juntas. Yo cocinaba un cocido grande o un estofado y todos se sentaban juntos a la mesa. Todas las penas y rencores se disolvieron como espuma de jabón. Una tarde de otoño, el cielo estaba claro y limpio. Don Ernesto nos convocó a todos, a mí, a Carlos y a Lucía, que había viajado desde Extremadura, a la mesa del salón para tomar el té. Reunió a la familia para comunicar oficialmente su decisión sobre los bienes. Confirmó ante los hijos que el piso había sido transferido legalmente a mi nombre y que esa decisión era inamovible. Luego sacó la libreta bancaria con los 35.000 euros y la puso sobre la mesa. Declaró que ese dinero se dividiría en 3 partes iguales, una para Carlos, una para Lucía y una para mí. Inmediatamente agité la mano rechazando mi parte, pidiéndole que se la diera a sus propios hijos. Pero Carlos y Lucía hablaron al mismo tiempo. «Mereces recibir esa parte», dijo Carlos. «Es el agradecimiento de nuestra familia hacia ti». Don Ernesto me apretó la mano, diciéndome firmemente que lo aceptara. Era su último y sincero deseo. Esa noche, salí a la terraza y miré el pequeño jardincillo bajo la luz ámbar. En mi mano estaba la llave de latón oxidado con el hilo rojo. Una brisa fresca y suave pasó, trayendo un leve perfume de flores. Toda la historia de esos años me volvió a la mente como una película a cámara lenta. Desde que contuve las lágrimas, una reflexión profunda fue calentándose en el corazón. En este mundo, hay personas que comparten la misma sangre, pero que se tratan entre sí con la frialdad y la indiferencia de 2 extraños. Y al contrario, hay personas que al principio no tienen ningún vínculo, pero que a través de la gratitud, la bondad y el amor genuino, se unen con más fuerza que cualquier lazo de sangre. La familia no la determina la línea de la sangre, se construye desde el corazón de cada uno.